Gracias te damos, oh Dios, por todo lo que nos das. Gracias por tu amor y misericordia, por tu grande bondad. Te damos gracias en esta tarde por los que estamos estudiando tu palabra, por los hermanos que me están viendo ahora en la transmisión, así como aquellos que nos verán después, así como aquellos que nos oyen y nos ven de manera regular. Te pedimos, Señor, también que nos des sabiduría para entender tu palabra, para aplicarla al corazón, para hacerlo bien, para no equivocarnos, y que seas tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver la parte de los 12 misterios del reino de Dios y lo que eso significa, o sea, cómo Dios ha venido hablándonos por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ahí se tiene los 12 misterios. El primero, misterios del reino de Dios. Ahorita voy a explicarles por qué se llama misterios del reino de Dios. Después tenemos misterios de endurecimiento en relación a Israel. Pero también en el octavo misterio tenemos la restauración de Israel. Entonces, en la línea inferior usted puede observar que tenemos a Cristo, Israel, salvación, iglesia, iglesia local y profecía. Entonces vamos a ver cómo eso se va desarrollando en las escrituras, de tal manera que podemos entender y podemos comprender qué es lo que Dios nos está diciendo con todos estos misterios del reino de Dios. Entonces vamos a comenzar y vamos a ir viendo uno a uno qué es lo que vamos a hacer esta tarde, y ya la próxima semana, si el Señor nos da la oportunidad, vamos a comenzar hablando precisamente de lo que es las parábolas, y vamos a comenzar con la parábola del sembrador, una parábola bastante interesante. Vamos a comenzar la otra semana, si Dios lo permite y nos da la vida, pero vamos a ver algunas cositas importantes. Entonces vamos a ver los 12 misterios del reino de Dios para poder comprender cómo Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Entonces vamos a ver los 12 misterios. El primero que yo les mencionaba es el misterio o los misterios del reino de los cielos. Aquí es muy importante porque, hermanos, tenemos una clara y específica definición de lo que es realmente el reino de Dios y por qué es un misterio en sí el reino de Dios, porque el mismo reino de Dios se cataloga como un misterio. Vamos a Mateo capítulo 13 y allí vamos a tener en los versículos 3 al 50 todo lo que es las parábolas. Allí vamos a tener muchas parábolas y esos son los misterios del reino. La primera parte que debemos entender es que el reino de Dios fue dado o fue revelado como un misterio y está en 12 parábolas. En las parábolas que están allí. Las parábolas que tenemos allí en este pasaje tienen que ver en parte con los misterios del reino, que en otros pasajes son otras parábolas. Regularmente va a aparecer el término misterio o reino de Dios o reino de los cielos, que a veces son sinónimos en relación a lo que Dios está haciendo. Ahora, son misterios porque cuando usted lee Mateo, por ejemplo, porque también aparecen en Marcos y en Lucas algunas de ellas, pero si usted ve en Mateo, precisamente allí en el capítulo 13, usted va a ver cómo el Señor utiliza parábolas. De hecho, en el versículo 1 de Mateo 13 podemos leer que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Este es el evento. Son predicaciones de Jesús, o sea, las parábolas son formas en que él predicaba y son formas en que él enseñaba. Entonces él iba a hablar de los misterios del reino utilizando precisamente las parábolas, las ilustraciones. Son ilustraciones tomadas de la vida real para mostrar
verdades espirituales que no todo el mundo puede entender a no ser que tenga el Espíritu Santo en su corazón. Y dice en el verso 3 que les habló muchas cosas. Y les habló muchas cosas por parábolas. Ahora, no está diciendo que hay parábolas que él dijo que no están allí, eso era parte de eso, no. Observe que el versículo dice que habló muchas cosas por parábolas diciendo, y ya comienzan las parábolas que el Espíritu Santo nos dejó, que son los misterios del reino. Entonces, cuando hablamos de la primera sección de los misterios del reino, estamos hablando específicamente de las parábolas dadas por Jesús, no solo en Mateo 13, sino en otros lugares donde se usa el término reino de Dios o reino de los cielos. Si nos da tiempo, al final vamos a ver qué reino de Dios o qué reino de los cielos, y si no, la otra semana, cuando vamos a hablar sobre la parábola del sembrador, tomaré un momentito para explicar un poquito qué es reino de Dios y qué es reino de los cielos. Entonces, vemos que ese es uno de los primeros misterios. El primer misterio es todo lo que el Señor ha dicho, y estos se llaman los misterios del reino de Dios. Ahora, también se mencionó que estaban los misterios del endurecimiento de Israel. Esto es algo realmente significativo, porque cuando uno no entiende los misterios del reino, cae en los errores que uno oye y escucha en el cristianismo actual. Incluso el mesianismo ha crecido mucho. Hay gente que, con todo respeto lo digo, pero para que se entienda un poco, no saben bien nuestro idioma español, pero están aprendiendo hebreo, están aprendiendo el idioma arameo, están aprendiendo a decir Yeshua, decir Hamashiach, decir Adonai, Hashem, etcétera, todos esos nombres hebreos, y no conocen bien el idioma español. Tristemente, es por no entender las profecías. Mucha gente dice, es que Israel está en las profecías, Israel es el pueblo elegido de Dios, Israel es la señal de Dios, y estamos de acuerdo en algunas cosas, pero cuando ya dicen Israel es la higuera y utilizan Mateo 24, Mateo 25 para hablar de la higuera que floreció, está bien, es Israel, pero está tan mal aplicado que la gente se está creyendo que esas cosas son para ahora, cuando es muy claro en la Biblia que no. Ahora, Dios lo permite porque para ellos no es dado que lo conozcan, entonces se enredan por completo. Pero los que somos hijos de Dios entendemos algo. ¿Qué es lo primero que vamos a comprender? Lo primero que vamos a comprender en esta parte de los misterios del reino acerca del endurecimiento de Israel es que Israel no va a aceptar a Cristo mientras las iglesias estén aquí en la tierra, mientras la familia de Dios, la iglesia, en términos que ya conocemos, no la iglesia institucional no haya sido quitada, Israel va a vivir en endurecimiento. En Romanos capítulo 11 y el versículo 25, Pablo vuelve a mencionar el misterio del reino de Dios. Y observen que el Señor, por medio del apóstol Pablo, le dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Por qué Pablo utilizó el término misterio aquí en Romanos 11:25? Porque el 90% de las doctrinas de Pablo son tomadas directamente de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, todo lo que dice el Nuevo Testamento, los Evangelios, lo va a decir el resto del Nuevo Testamento. El resto del Nuevo Testamento va a hablarnos acerca del reino de Dios. Va a hablarnos acerca del reino de los cielos. Entonces, Jesús dijo unas cosas, y recuerdan, Jesús lo dijo en Juan, muchas cosas tengo que deciros, pero todavía no las podréis llevar, pero vendrá el Espíritu Santo que les va a recordar todo lo que les he dicho, y el Espíritu Santo les va a enseñar todo lo que les he dicho. Y eso es lo que sucedió. El apóstol Pablo está precisamente enseñando y está precisamente diciendo que esto es un misterio, es lo que Jesús había hablado en las parábolas. Entonces, si usted entiende las parábolas, muchas cosas de Pablo y muchas cosas del Nuevo Testamento se le van a aclarar. Ya va a estar dejando de pensar que se va a quedar en la tribulación, va a quedar
fuera de temor el hecho de que el anticristo debe estar por allí. Realmente no nos debería interesar el anticristo. Nosotros no lo vamos a ver. La escritura es bien clara con eso. Van a haber muchos anticristos, como Hitler, como el Papa, como cualquiera de estos grandes religiosos que se oponen a Cristo y a sus doctrinas. Van a haber muchos así. Pero nosotros, los hijos de Dios, nunca vamos a ver al anticristo como tal. ¿Ok? Por eso Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, vea qué interesante, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Usted oye gente hablando del reino de Dios, mal interpretado, y tienen arrogancia, creen que tienen la verdad absoluta. Cuando nosotros estudiamos la Biblia con el corazón puesto en su palabra, nos damos cuenta que hay muchas cosas del reino que no vamos a entender, fueron dadas para el tiempo final, y hay que ser humildes, no las vamos a entender. Hay cosas del pasado que no las vamos a entender, porque no fue dado para nosotros. Son misterios del reino de Dios y tiene etapas y momentos de darse. No nos hagamos arrogantes creyendo que lo vamos a entender todo y que es de la manera que yo digo, o que es de la manera que se ha enseñado siempre. Hay que ir a la escritura, hay que ir a la palabra de Dios. Y dice que no hay que ser arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Es cuando entre el anticristo. Eso ya es escatología, solo voy a hacer el resumen rápido. Cuando se habla de plenitud de los gentiles, se habla cuando el anticristo entra y toma posesión absoluta de Israel y se sienta en el templo de Dios como Dios y exige ser adorado como Dios. Eso es la plenitud de los gentiles. Pero cuando vemos esto acá, dice que en parte hay endurecimiento de Israel. La mayoría de los judíos, de los israelitas, tanto judíos como israelitas, tienen su corazón endurecido. Hablan mal de Jesucristo, dicen cosas en contra del cristianismo. Usted puede buscar en YouTube cuando los judíos pasan a la par de un cristiano y lo que hacen es escupir. Ellos tienen un endurecimiento. Hay muchos que han creído en Cristo y hay hermosos testimonios de judíos de israelitas que han llegado a los pies del Señor Jesús y ellos han abandonado todo su judaísmo, y a diferencia de los judaizantes que le dicen a usted que hay que decirle Yeshua y hay que decirle un montón de cosas y aprender a celebrar el sábado y llevar una serie de rituales, ellos los abandonan porque han sido redimidos por Cristo. Pero hay muchos en Israel que van a estar endurecidos. Eso es una parte del misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque Israel es el pueblo nacional de Dios y nunca va a dejar de ser el pueblo de Dios. Israel está en la posición en que está y la protección que tiene, y los israelitas donde quiera que vayan prosperan, no porque ellos sean salvos, simple y llanamente porque tienen la promesa de Abraham, ¿verdad? A ti te daré esta tierra, y una promesa que le dio al pueblo de Israel, donde pisare la planta de tu pie será tuyo, y ellos han venido a tener esa bendición, una bendición que usted y yo como hijos de Dios no podemos reclamar porque no nos pertenece. Eso le corresponde a ellos, no a nosotros. Las bendiciones que tenemos no solamente son materiales, sino espirituales. Pero ahí tenemos uno de los misterios del reino, que es el endurecimiento de Israel. Ahora, en el contexto que se viene hablando en Romanos capítulo 11, viene hablando de cómo Dios podó el buen olivo e insertó en el buen olivo ramas de olivo silvestre. Eso está en los capítulos anteriores de Romanos capítulo 11. El olivo silvestre es usted y soy yo. Somos los gentiles, los pueblos de los gentiles que el Señor salvó y han sido injertados en el buen olivo, que es la figura de Jesús. Pero el judío que estaba en esa posición ha sido quitado. Por eso Pablo le dice a los judíos en el versículo 22 del capítulo 11: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Esto es una advertencia a los israelitas. Usted puede leer el pasaje y se va a dar cuenta que habla de eso. No habla de que la salvación se pierde. Está hablando de que el pueblo de Israel ha sido cortado y está separado. Pero el Señor va a salvarlos en el futuro. De hecho, allí en el versículo 26, Pablo dice:
luego todo Israel, no judíos, porque tenemos un problema también, a veces hablamos de judíos, los judíos son los descendientes de Judá, ¿ok? Recuerden que hay 12 tribus, Judá es el primogénito. Ahora, a todos se les dice judíos porque fueron las tribus que se quedaron en Israel, en la nación de Israel. Pero hay un montón de israelitas, las 10 tribus perdidas, que llaman entre comillas, realmente no están perdidas, están diseminadas por todo el mundo. En Costa Rica hay israelitas, hay de varias tribus aquí en Costa Rica, hay en El Salvador, hay en España, hay un montón de lados israelitas. Ellos están dispersos, se le llaman perdidas porque no están en Israel y porque no están siguiendo los lineamientos de Israel. Hay muchos judíos que ya ni siquiera se acuerdan de la nación de Israel, sino solamente el origen que tienen. Pero dice la Biblia que en aquel día todo Israel, tanto los judíos como todos los israelitas, van a ser salvos. ¿Cuál es ese día? ¿Cuándo va a suceder eso? Versículo 26 nos dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cuándo van a ser salvos? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta profecía que se da en el Antiguo Testamento se refiere al milenio. Cuando viene Jesús después de la tribulación, de la gran tribulación, Él viene a la tierra, y Él, cuando venga, todo el Israel que esté vivo va a ser salvo. Todo ese Israel que creyó en Él, porque aquí una de las cosas es que el término salvación en el contexto viene de las personas que permanecen en la verdad, no todo judío por ser judío, sino el que ha permanecido en la verdad del Evangelio de Cristo. Entonces, recuerden la parábola de Mateo capítulo 25, recuerdan las 10 vírgenes, hay 5 apercibidas y hay 5 necias. ¿Qué sucede con las que no estaban apercibidas? Quedan afuera, y las otras 5 sí entran, las que tenían las lámparas llenas. Las vírgenes, eso lo vamos a ver en la parábola, cuando vamos a ver esa parábola, pero adelanto, las vírgenes no es la iglesia. Las vírgenes son Israel en la época de la tribulación, cuando venga el Mesías a establecer el reino milenial. Y cuando Él venga, muchos judíos, el 50% según Jesús, de los que estén vivos en ese tiempo, van a irse al castigo eterno, van a ir al infierno. Pero el otro 50% van a entrar a Israel, al reino de Dios en el milenio con Jesucristo. Eso es algo interesante porque mientras eso no suceda, todo Israel está bajo ceguera. No pueden ver la verdad de Jesús ni pueden entender el Evangelio. Eso es un juicio. Eso es parte del misterio del endurecimiento de Israel. Porque Israel rechazó al Mesías. Israel rechazó a Jesucristo. Si usted quisiera alguna bendición yendo a Israel, pues va engañado. O sea, allá en Israel es bonito que usted vaya, si usted quisiera ir, a los que quieren ir, para ver dónde caminó Jesús, dónde estuvo el apóstol Pablo, el río del Jordán donde se bautizó nuestro Salvador. Como evento histórico está bien, pero ir a Israel o ir a España o ir a Estados Unidos es la misma cosa, es simplemente un terreno. La diferencia es que tienen una historia distinta. Israel tiene una linda historia de nuestro Salvador, que muchos quieren irla a conocer, pero el hecho de ir a Israel no lo bendice más ni lo bendice menos. Simple y llanamente usted va a tener un reconocimiento de lo que Jesús hizo. Y mucha gente va y siente una bendición y todo, pero es exactamente lo mismo de alguien que hace la peregrinación a un centro religioso de cualquier lado. Sentir una bendición porque es una emoción lo que llevamos. No, y está bien sentir emociones, pero lo que no está bien es pensar que el lugar emana bendiciones. Quien da bendiciones es nuestro Señor Jesús, y usted lo tiene. Usted lo tiene en el corazón si ha creído en Jesucristo. Entonces hay un endurecimiento de Israel, e Israel no va a ser salvo como nación hasta que suceda el rapto de los santos. Cuando viene el rapto de los santos. Y ese es el tercer aspecto, el misterio del arrebatamiento de los santos. Eso es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Bueno, hay varias causas que hacen del arrebatamiento de los santos un misterio. En 1 Corintios 15:51 usted va a encontrar parte de eso. Vea el primer misterio. He aquí os digo un misterio.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay un principio bíblico, y es que el pecado solamente es pagado con la muerte. Pero en el tiempo del rapto, o del arrebatamiento, como usted quiera llamarlo, el tiempo en el que el Señor venga por los santos, recuerden que nunca se habla de rapto de la iglesia, en la Biblia no aparece eso. En la Biblia aparece arrebatamiento o rapto, que es el mismo término en latín, cualquiera de los dos, aparece que es el arrebatamiento de los santos, no de la iglesia, porque la iglesia son iglesias. Entonces no, el Señor no menciona eso como institución, habla solamente de los santos como tal. Ahora, ¿por qué es un misterio? Tiene muchas cosas que me gustaría muchísimo explicarlo, pero son otros temas. Pero rápidamente, porque el tiempo vuela. Dice que es un misterio, no todos dormiremos. La palabra dormir es morir. De allí algunas sectas dicen que cuando uno se muere se duerme y el alma está dormida. Una herejía, una falsa doctrina. Porque aquí el dormir es del cuerpo físico. Cuando yo muero, cuando un hijo de Dios muere, y usted lo ve allí en la caja, que está muerto, usted dice, ya se fue, ya no está ahí. Pero ¿qué está diciendo el Señor? El cuerpo duerme. ¿Por qué duerme? Porque un día el Señor lo va a resucitar. Entonces esa es la esperanza que tenemos. Pero dice que todos seremos transformados. Ahí viene el misterio. Porque muchos no van a morir en esa fecha. Dios va a venir por los santos. Si ya hemos muerto, el Señor nos va a resucitar. Pero si estamos vivos, nos va a transformar. La palabra transformados es la palabra griega metamorfos o metamorfosis. Y tiene que ver con un cambio de condición sin eliminar la naturaleza, pero la sustancia sí cambia. Dejamos de tener pecado. Ahora, ¿cómo sucede eso? Ahí viene la otra parte del misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear. ¿Cuántos de ustedes han notado que parpadean? A veces ni cuenta nos damos. Y usted está hablando con otra persona y tal vez puede ver que medio parpadea, porque el parpadear es muy rápido. Y así es como va a funcionar, o va a suceder, ese arrebatamiento. Entonces eso es un misterio, porque es inmediato. Vamos a ser, si estamos vivos, transformados. ¿Cuál es el otro misterio? Que no es secreto. No va a ser un rapto secreto como algunos han enseñado, no existe eso. Observe que dice, se tocará la trompeta. Todo el mundo se va a dar cuenta, va a ser súper escandaloso. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando suene la trompeta, la gente se va a despertar, si está dormida o va a salir asustada al escuchar la trompeta de Dios. Y lo que van a ver es gente levantándose de las tumbas y elevándose al cielo. Porque son cuerpos físicos, no se puede tapar eso. Y vamos a ser elevados. Y los que están vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. No es que hacen un ¡paf! Y se terminó, como hacen las películas. En la Biblia la idea es que la gente lo va a ver. Imagínense, ¿por qué Israel se va a convertir? ¿Recuerdan el misterio anterior? ¿Por qué que estamos hablando del endurecimiento? ¿Cómo se quita el endurecimiento de Israel? Al ver el montón de gente siendo elevada al cielo. Israel recordará las profecías de Isaías. Y él dice, sus muertos resucitarán. Y cuando ellos se acuerden de la profecía de Isaías, ellos van a decir, Cristo es el Mesías. Y el 50% va a creer, pero el otro se va a endurecer, como todos los gentiles, se van a molestar, porque se los llevó a ellos y a mí no. Porque en la tribulación, la gente no está en contra de Dios, porque no crean Dios, porque son ateos. No, en la tribulación no hay ateos. Ellos van a odiar a Dios, porque lo van a odiar, nada más. Porque ellos han visto el rapto, ellos han visto las resurrecciones, ellos han visto todo, pero van a endurecer su corazón. Y ellos van a ser malvados. Así es como va a empezar la gran tribulación. Y los que se conviertan en el evento ya no pueden ser raptados, ¿verdad? Entonces ellos van a quedar allí para pasar esa tribulación. Israel va a ser salvo, pero no va a ser raptado, no pudo ser parte de la gran iglesia de Dios que está haciendo en el cielo. Entonces ellos se quedan, pero se quedan pasando la gran tribulación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el otro misterio, que es el del arrebatamiento. En primera de Tesalonicenses 4:14
también encontramos esa parte de ese misterio, porque allí también nos está hablando acerca de cómo Él va a resucitar a los creyentes. Si creemos que Jesús murió y resucitó físicamente, o sea, físicamente, así también, o sea, así de la misma manera, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, a los que están muertos, a los que están en la tumba, porque el Señor mismo, otra vez vuelve a mencionar la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No hay nada silencioso, es una bulla enorme. Los que no crean en Cristo no van a tener excusa, vieron las resurrecciones y supieron que Jesús vino por su pueblo. Ellos van a creer en Dios, pero lo van a odiar. De hecho, Apocalipsis lo menciona. Eso es parte del misterio de la resurrección. Porque en el arrebatamiento, un misterio que queda, y que a nosotros nos hace ver esta parte, es que ni siquiera el arrebatamiento convierte a las personas. Ni siquiera ver a los muertos en cantidades levantándose y saliendo al cielo. Usted puede imaginarse la cantidad de muertos desde Jesús hasta nuestros días. Son más de 2000 años. Ya vamos en el 2025, como 2030 años. Todos los santos que han muerto. ¿Puede imaginarse cómo se ve eso en el cielo? Y sin embargo ellos no van a creer en Cristo. Eso es un misterio. Uno cree que con un milagro la gente se convierte. Uno cree que si reciben una sanidad alguien se convierte. Uno cree que si alguien ve un ángel se va a convertir. No es cierto. La Biblia enseña que la única forma de ser salvos es creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otro medio. Entonces no es las evidencias, no son ese montón de experiencias que podríamos tener. No es eso lo que hace que una persona se convierta. Eso es una parte del misterio que va a suceder en el rapto. La gente no va a creer en Dios a pesar de. Nosotros podemos hacer muchas cosas y podemos ir a predicar el evangelio y podemos ser personas que muestren claramente a Cristo, y así mucha gente no se va a convertir. Muchos hijos, muchos padres, muchos hermanos nunca se van a convertir a pesar de haber mostrado bien eso. Tenemos el deber de evangelizar, tenemos el deber de decir que están en pecado, tenemos el deber, pero no tenemos el deber de convertirlos, no podemos hacer eso. Y eso es un misterio del arrebatamiento. Qué asombroso va a ser cuando usted y yo, siendo resucitados de la tumba, podamos ver a la gente tal vez maldiciendo porque hemos sido resucitados, tal vez ofendiendo a Dios porque ellos no fueron arrebatados, porque así es el pecado en el corazón del hombre. Y eso es parte del misterio del arrebatamiento de los santos, cómo la gente rechaza al Señor. Ahora, no solamente tenemos esos tres, son 12 misterios. Tenemos el otro, que es un misterio bastante particular que usted y yo vivimos, del reino de Dios, que es la iglesia fundada por Jesús y revestida de poder en Pentecostés. Hay muchos pasajes, no los podemos leer todos, pero ¿por qué es un misterio? Porque la iglesia del Señor no tiene paredes, no tiene techo. Nosotros tenemos un edificio, y gloria a Dios por el edificio que nos dio, pero el edificio no es la iglesia. La iglesia es cada individuo. Entonces, si usted fuera a la zona indígena, y usted acompaña a nuestro hermano Rigoberto Agüero, y usted llega allá a la zona indígena, y usted ve el grupo de hermanos indígenas reunidos bajo un árbol, reunidos bajo un galerón, o al aire libre, a cielo abierto, adorando al Señor, ahí está la iglesia de Dios. Esa es la iglesia de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Usted llega allí y usted ve a la iglesia allí. No ocupa un edificio. Eso es parte del misterio. Todavía hay cristianos que se confunden y dicen: yo voy a la iglesia. ¿Por qué al edificio no le podemos llamar iglesia? Porque no es iglesia. La iglesia son las personas. Si algún día, esperamos en Dios que nunca pase, pero si algún día nuestros gobiernos prohíben el culto, prohíben el asistir a un templo, prohíben estar reunidos, nos vamos a reunir en cualquier lado, en una montaña, en una cueva, en una alcantarilla, no importa donde sea, vamos a buscar el lugar donde no nos molesten para adorar al Señor, y allí está la iglesia del Señor. Así ha sido con los que han sido perseguidos.
los que están siendo perseguidos. Donde quiera que esté el pueblo del Señor está la iglesia. Eso es un misterio. Ahora, ¿cuál es el otro misterio? El poder que ha recibido desde Pentecostés. Tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Y dice Jesús que mora en nosotros el Espíritu Santo, Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Puede imaginarse eso? O sea, ¿cómo no podemos entender eso? El Creador de los cielos, que David dijo, ni el cielo de los cielos puede contenerte. Ese Dios tan inmenso habita en su corazón. Eso es un misterio. No sabemos cómo el Señor ha hecho eso, pero Él está aquí en nuestro corazón. Eso es un misterio de la iglesia fundada por Jesús. No fue fundada por el Espíritu Santo, fue fundada por Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia, no fue el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 16, usted puede ver lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 25 acerca de los misterios que el Señor ha ido revelando. Dice: y al que puede confirmaros, es decir, nuestro Señor Jesús, el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento eterno, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Cuál es ese misterio? La predicación del evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Y dónde se hace eso? En la iglesia. Es la iglesia la que lo predica. La iglesia fue la que fue comisionada para eso. Cada iglesia local es responsable de predicar el evangelio. ¿Qué sucede cuando un embajador lo envía al país y no hace nada de su trabajo? No solo va a ser relevado, puede ir a prisión porque no cumple. Ahora, ¿nosotros qué pasa si no cumplimos con nuestro deber? Hay un deber y es predicar el evangelio. Dios nos llama a decirle a la gente que Cristo es el Salvador, que Cristo murió por ellos. Ese es nuestro deber. Un día vamos a estar en la presencia de Dios y ahí es donde vamos a entender ese misterio. Ahora, este misterio de la iglesia fundada por Jesús ha sido un debate. Mucha gente dice que la iglesia salió en Pentecostés, en Hechos 2, y hasta se enojan cuando uno dice que no. Pero es un misterio porque realmente quien fundó la iglesia fue Jesucristo. Y Jesucristo fundó su iglesia mientras Él estaba en la tierra. No podía haberlo hecho no estando presente. Y Él fundó su iglesia desde mucho tiempo antes, y eso ha sido un misterio. Ha sido un misterio cómo ha permanecido las iglesias de Dios hasta nuestros días. Es un misterio. ¿Cómo lo ha hecho el Señor? Solo Él sabe. Pero eso logra entender otro misterio. El quinto misterio es la iglesia local. Mucha gente habla del cuerpo de Cristo y le dice a un hermano de otra iglesia: es que usted es miembro del cuerpo de Cristo, todos somos hermanos, podemos ir a cualquier iglesia. No, él es miembro del cuerpo de Cristo allá, en su iglesia. Usted es miembro del cuerpo de Cristo en nuestra iglesia. Si usted es de otra iglesia, en esa iglesia usted es miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una frase para referirse a una comunidad con una identidad como un individuo. Yo tengo cuerpo y usted tiene cuerpo, pero usted está allá y yo estoy acá. Usted está en su casa o usted me está viendo en algún lado, no sé dónde, y yo estoy aquí en mi casa. No sé, usted me está mirando aquí. Somos la familia de Dios, pero los cuerpos son distintos. Ahora yo digo, mi corazón está en mi cuerpo. Si yo digo, mi corazón está en el cuerpo de otro hermano, eso sería mentir. Mi corazón está en mi cuerpo. Mis riñones, mis manos, mis ojos están en mi cuerpo. Y el cuerpo es local, es visible y es geográficamente ubicable. Es igual a las iglesias. Cuando Cristo habla del cuerpo, cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, está hablando de cada iglesia como una organización única donde somos parte. Cuando un hermano se va de la iglesia o cuando surge una división, ¿por qué sufrimos? Porque nos sacan un ojo o nos cortan una pierna. A veces las divisiones por malas doctrinas, que la gente se va con malas doctrinas o con rencores o lo que sea, son enfermedades de la iglesia. Y a veces el Señor tiene que quitar eso. Si yo tuviera un dolor de muela, me tienen que sacar la muela, eso me va a doler. Está enfermo el cuerpo. Y por eso habla de un cuerpo.
Él nunca habla de un cuerpo universal, es un cuerpo local de creyentes, y ese es el cuerpo de Cristo. Cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es un misterio, y es un misterio que mucha gente no entiende. Entonces dicen, Cristo es un monstruo, hay un montón de cuerpos con una sola cabeza, Él es un monstruo, porque no entienden el misterio de la iglesia local. Nosotros que hemos creído en Cristo sí lo podemos entender. Y cuando habla Jesús en las parábolas sobre el misterio de del reino, tenemos que pensar en eso. Cada iglesia local va a ser revelada, va a tener una idea, va a tener un propósito, va a tener una característica. Y el otro misterio que viene relacionado es que Cristo vive en los que creen en Él y son suyos. Ya les mencioné que Cristo mora en el corazón, eso es un misterio, como todo el Creador vive en nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese pasaje de Gálatas 2:20 es muy significativo, porque ese pasaje, hermanos y hermanas, nos está diciendo que hay un misterio en nuestras vidas. Yo lo veo a usted y le puedo dar su nombre y sé dónde vive, y yo digo, ese es el hermano tal. Usted me ve a mí y dice, ese es el pastor. Pero ¿por qué hay un misterio? Porque cuando usted ve al pastor, no es la vida del pastor que usted debería ver. Usted está viendo a Cristo. Cuando usted está allí, usted está viendo no a Cristo, eso sería una herejía. Usted está viendo a Cristo viviendo en mí. Porque lo que yo ahora vivo en la carne, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, eso es un misterio, porque yo no soy Cristo, pero Cristo vive en mí. Entonces, aunque la gente me vea a mí, realmente a quien debe ver es a Cristo en mí, mostrado a la gente, y eso es un misterio. Por eso, lo que dije anteriormente, se utiliza mucho para una herejía, y por eso hay que cuidarse y hay que corregirse. Yo no soy Cristo, pero Cristo debe mostrarse en mí, y deben ver en mí a Cristo. Y eso no significa que voy a vivir siempre santo ahí en una nube y muy amable y todo eso. No, es el carácter de Cristo. Le hace como era Cristo, así deberíamos ser. Es vivir la fe del Hijo de Dios. Eso es un misterio que no entendemos todos, o sea, que no entienden todos, que solo podemos entender los que hemos nacido de nuevo. Tenemos también el misterio de Dios en Cristo. Para mí ha sido siempre un misterio, y yo sé que para muchos de ustedes, Cristo es 100% hombre, Cristo es 100% Dios, y cuando yo adoro a Cristo, adoro a un hombre, pero adoro a Dios. Y es un misterio porque el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo mandamiento es: no te harás imagen. Yo no puedo hacerme la imagen de Jesús y adorar a Jesús. Voy a venerar a Jesús. Venerar, adorar, es lo mismo. Yo no puedo hacer eso. No puedo tener una imagencita de Jesús o de un ángel y yo lo voy a venerar. Eso es pecado. Sin embargo, a quien yo adoro es un hombre. Es un ser humano. Es un ser humano que ni siquiera fue creado. No lo entiendo cómo lo hizo. Hemos tratado de explicar eso y decimos que Dios hizo lo mismo que con Eva, tomar los genes de María y formar el cuerpo de Jesús, pero realmente en el fondo es tan misterioso, o sea, no podemos llegar a entender cómo lo hizo. Él es 100% hombre y es 100% Dios. Eso es un misterio del reino de Dios. Y el reino de Dios, las parábolas y todo lo demás que usted estudie sobre el reino de Dios, gira en torno a un hombre llamado Jesús. Él es el centro de toda la revelación bíblica. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el final del Nuevo Testamento, Apocalipsis, la figura central es Jesucristo. Él está allí. Y usted me dirá, pero es que en el Antiguo Testamento nunca menciona a Jesús. La Biblia dice que un día iban dos en el camino de Maús y Jesús les comenzó a hablar de lo que de él decían las Escrituras, empezando desde los profetas, o sea, desde el puro inicio, y él vino hablándoles de él en las Escrituras del Antiguo Testamento. Cristo en el Antiguo Testamento es una verdad. Eso es parte del misterio, cómo Dios todo lo hizo en torno a una persona que era su amado Hijo Jesús. Ese es otro misterio, cómo Cristo es el centro de todo. Así que si algún día nuestra iglesia o cualquier iglesia comienza a apartarse de tener a Cristo en el centro, de ser Cristo el centro de adoración,
ya no es una iglesia de Dios. No importa qué tan lindo le canten al Espíritu Santo o que tanto exalten a Dios el Padre, si Cristo no es el centro, esa iglesia no es de Dios. Así de sencillo. Entonces, tenemos que ver ese misterio. Cristo es el eje central de toda nuestra fe. También en relación a eso, porque Cristo es el centro de nuestra fe, existe el misterio del proceso divino por el cual el hombre es restaurado a la semejanza de su Creador. ¿Qué significa eso? Hermano y hermana, usted ha nacido de nuevo, usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, usted tiene una nueva vida, usted ha nacido de nuevo, usted está siendo transformado para ser como Cristo, y le aseguro que cuando Jesucristo venga, cuando Jesucristo aparezca en el cielo, usted será semejante a Él. Usted va a tener la vitalidad, la fuerza, la salud de Cristo en su cuerpo físico y también pues su espíritu. Él va a restaurar todo, absolutamente. Si usted tenía un problema de deficiencia, si le falta una parte de su cuerpo, si usted está enfermo con algo, si usted tiene un familiar que tiene un problema cognitivo, que tiene Alzheimer o que está pasando en algún momento, cuando Cristo venga nada de eso va a haber. Eso es otro misterio. Vamos a ser libres por completo y a veces sentimos que esto nunca va a pasar, pero eso es uno de los misterios. Dios nos va a hacer semejantes a su Creador. El otro misterio que está funcionando ya es el misterio de la iniquidad. Entonces usted oye las ideologías, usted oye de guerras, usted oye de ateísmo, usted oye de falsas religiones. Eso es el misterio de la iniquidad. Es un misterio que ya está en función. Eso lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7. Ya está en misión, ya está trabajando y apunta hacia el anticristo. Por eso, no se preocupe por esas cosas malas que se ven. Cristo sigue teniendo control. Él dijo que esto iba a pasar, así que si somos hijos, confiemos. Él está con nosotros. Son cosas escatológicas que no puedo profundizar o haríamos muy largo y ya el tiempo se me fue. Tenemos también el misterio de las 7 estrellas. Las 7 estrellas son las 7 iglesias y en cada iglesia hay un pastor que le llaman el ángel, que se le llama el ángel en Apocalipsis, y eso va a ser otro tema. Son cartas. Algún día con la ayuda del Señor vamos a dar Apocalipsis para que usted pueda entender también esa parte, pero es un misterio. Cada iglesia representa el carácter de una iglesia y también representa los periodos eclesiásticos y también representa cómo Dios está trabajando en las iglesias individualmente. Esperemos que nuestra iglesia sea como Filadelfia y esperemos que no sea como la Odisea. Necesitamos ser semejantes a una de esas iglesias. Tenemos algún similar y si la estudiamos nos damos cuenta dónde nos ubicamos. Ese es un misterio. Allí está cómo son las iglesias, cómo actúan las iglesias. Y los últimos dos misterios es el misterio de Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Estamos hablando del ecumenismo, todas las religiones unidas al final de los tiempos. Y aunque a mucha gente le molesta, la Biblia ha identificado a Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, con Roma. Y no con Roma solamente religiosa, sino con Roma política. Va a haber un momento en el que Roma va a resucitar. Ningún imperio humano ha resucitado, ni Babilonia, ni Grecia, ni Persia, ni tampoco ha resucitado ningún otro imperio que existió. Pero la Biblia dice que el imperio romano va a volver a resucitar, políticamente hablando, por medio de la religión. Y el anticristo va a ser un romano, alguien de ese pueblo. Que eso es un tema que habíamos visto en escatología, en los estudios de escatología. Entonces, ahí tenemos lo que son los misterios del reino de Dios y del reino de los cielos. Perdón que no les hablé del último, y con ese termino, el misterio del bautismo en agua. El bautismo en agua no salva, y lo hemos enfatizado mucho. Pero hermanos y hermanas, si alguien dice que es salvo y no se bautiza, dé por seguro que no es salvo. O sea, uno de los misterios del bautismo en agua es que todo salvo se bautiza. El bautismo en agua no salva, pero todo creyente se bautiza. Y todo creyente se puede bautizar como quiera, por aspersión, por rociamiento, por lo que usted quiera. Pero cuando el creyente aprende lo que Dios enseña, se esfuerza por hacerlo como Dios dice. Y allí va a cambiar.
Bueno, me bauticé mal, tengo que volverme a bautizar. Lo hago en obediencia al Señor. Porque ese es el misterio del bautismo en agua. No le va a dar paz. Usted nunca va a tener paz en su corazón hasta que lo haga bien. Hasta que lo haga correctamente. Hasta que usted lo haga como Dios manda. El misterio del bautismo en agua. Ahora, eso sucede porque es una señal visible del bautismo del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Ok? La iglesia fue bautizada en Pentecostés y eso ya no se repite. Pero hay una relación en el sentido de que el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2 revela cómo Dios vino a la iglesia porque la iglesia se identificó con Jesús y el Espíritu Santo vino para no irse jamás. De la misma manera sucede con el bautismo en agua. 1 Corintios capítulo 12, y con él vamos a terminar, el versículo que tenemos allí, el versículo 13, nos dice, porque por un solo espíritu, está hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, aquí quiero hablar de un aspecto. No es que el Espíritu Santo le bautiza, no hay doctrina bíblica que diga que el Espíritu Santo bautice. ¿Sabía eso? El Espíritu Santo no bautiza a nadie. Jesús dijo que Él bautizaría con el Espíritu Santo. O sea, el agua no bautiza. El agua no bautiza a nadie. Usted va y se mete a un río, se mete a una piscina, usted no es bautizado por el agua. El agua no bautiza. Quien bautiza es la iglesia, el pastor, cuando usted lo sumerge. O sea, usted fue bautizado por un hombre designado por Dios y con la autoridad de la iglesia para que lo bautizara. Y yo he bautizado a muchos, porque Dios me mandó a bautizar, a diferencia de Pablo, a mí sí me mandó a bautizar. Yo he bautizado a muchos y yo he dirigido a muchos. No los bautizó el agua, los bautizó un hombre, los bauticé yo. Y si usted se bautizó con otra persona, fue esa persona quien lo bautizó a usted. Aquí la Biblia dice que por un solo espíritu, como que usted dijera, por una sola piscina, todos fuimos bautizados. Por el pastor Carlos, todos fuimos bautizados en un solo elemento que es el agua. Entonces, Dios bautizó a cada creyente, dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados, pero aquí no habla del Espíritu Santo, aquí habla del cuerpo. Todos nosotros fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo? Voy a tratar de no confundirlos más, porque tal vez hice un enredo allí, pero lo que hicimos fue que yo, cuando iba a bautizar a alguien, poner un ejemplo, cuando yo bauticé a cualquiera de ustedes que han sido bautizados por mí, yo lo fui a bautizar, yo no lo bauticé en mi nombre, lo bauticé en el nombre del Señor Jesús. Pero para poder hacer eso, toda la iglesia tenía que estar de acuerdo. Y bajo la autoridad de la iglesia fueron bautizados en un cuerpo. Y esa es la idea que está diciendo allí. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, ese es el contraste, ese es el misterio. Usted fue bautizado en un cuerpo por la unidad del Espíritu que produce en la iglesia, y de esa manera usted estaba testificando que había tomado de un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en usted. Entonces, este misterio es un misterio que mucha gente no entiende y creen que el bautismo no es importante. No, hermanos, sí es importante. Y un creyente que diga, o una persona que diga, yo creí en Cristo, yo soy salvo hace tiempo, pero no me quise bautizar, yo no me he bautizado, hermano, no es creyente. Puede conocer mucho la Biblia, puede estar muy sometido a Dios, puede ser un buen Cornelio, amable, servicial, entregado a Dios, estudiante de las Escrituras, con mucha oración, pero no es salvo. Él necesita creer en Jesucristo como Salvador, y cuando él crea, todas las dudas sobre el bautismo se le van. Entonces, una persona que dice yo creí en Cristo pero no se bautiza en agua, no es salvo. Ese es un misterio y está en el reino de Dios. Y es algo importante a ver. Si usted está bautizado, es parte de la iglesia, de la iglesia local, y es parte también del llamado del Señor. Pero si no ha sido bautizado, necesita hacerlo. Y si ha bautizado mal, necesita corregir eso. La Biblia es bien clara. Hay un misterio en cuanto al bautismo en agua. Y eso lo vamos a ver ya más adelante. No me dio chance, hermanos, para poder hablar de las diferencias entre reino de Dios y reino de los cielos, así que la otra semana lo vamos a ver como una introducción. Espero no robarme todo el show de la parábola del sembrador, pero vamos a ver
esa parte de las diferencias del reino de Dios y reino de los cielos, y espero que usted vaya edificándose. Los que me pidieron el material, con la ayuda del Señor, este próximo domingo se los estaré entregando. Ya está revisado y solo estoy terminando unas pequeñas partes, y el que lo quiera, hermano, por favor me lo indica y yo con muchísimo gusto le preparo uno. No es muy grande el folleto, pero tiene toda la información sobre las parábolas, esto que hemos venido explicando. En parte está allí, no todo, obviamente, porque cuando hablamos es distinto a como leemos, pero por lo menos va a tener la guía para seguir estudiando esto sobre lo que es los misterios del reino de Dios. Si le quedó alguna duda, puede escribirme, puede hablar conmigo, con mucho gusto le puedo ayudar si está a mi alcance, y si no, pues voy a estudiar e investigar a ver cómo le puedo responder. Pero todas las preguntas y todas las cosas, con mucho gusto estamos para servirle. Así que vamos a terminar, hermanos, porque ya se nos fue una hora, casi una hora de estudio bíblico, y vamos a terminar con una oración para que el Señor sea glorificado, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra, y realmente, hermanos, que nosotros podamos darle al Señor nuestro corazón en servicio. Para eso es el estudio de las parábolas, para que podamos nosotros entregar nuestras vidas, nuestros corazones al Señor, y podamos serle útiles. Así que para eso es. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por esta tarde, gracias por el estudio de tu palabra, gracias por todo lo bueno que nos has dado. Ahora haz que descansemos, que tengamos tranquilidad, y que todo lo que resta de la noche sea también para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, por todo. Gracias por esas bendiciones que siempre dan, y gracias por sus oraciones. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga, y así quedamos por esta noche, y nos vemos seguidamente. Que Dios me los bendiga.